Un pequeño trozo de uranio del tamaño de una uva puede generar suficiente energía para iluminar todo un vecindario durante un año. ¿Cómo puede algo tan pequeño encerrar semejante cantidad de energía? Hoy recorremos las fábricas que producen y procesan el combustible que mueve el 10% de la electricidad mundial y conocemos su proceso de principio a fin. La historia del uranio enriquecido está ligada al nacimiento de la energía nuclear. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió la radioactividad al notar que el uranio emitía rayos de forma espontánea, un hallazgo que inspiró a Marie y Pierre Curie a identificar elementos como el radio y el polonio. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula esencial para la fisión nuclear. En 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann, con aportes de Lise Meitner y Otto Frisch, demostraron que un átomo de uranio podía dividirse al ser impactado por neutrones, liberando una enorme cantidad de energía. El uranio enriquecido, clave para la fisión controlada, surgió como un desafío técnico. El uranio natural contiene un 99,3% de uranio 238, que no fisiona fácilmente, y el 0,7% de uranio 235, ideal para la fisión. Aumentar esa proporción de uranio 235, un proceso llamado enriquecimiento, resultó esencial para el desarrollo de reactores de potencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos dieron con los primeros métodos para lograrlo. La difusión gaseosa usaba membranas porosas para separar el hexafluoruro de uranio, mientras que la separación electromagnética desviaba isótopos con campos magnéticos. Ambos procedimientos eran lentos y consumían enormes cantidades de energía. En los años 50, las centrifugadoras de gas transformaron por completo el enriquecimiento. Estas máquinas giran a velocidades muy altas y separan los isótopos por diferencia de masa, resultando mucho más eficientes y compactas que los métodos anteriores. En 1951, el reactor experimental Breeder Reactor 1 en Idaho usó uranio enriquecido para generar electricidad, iluminando 4 bombillas. En 1954, la central de Obninsk en la Unión Soviética se convirtió en la primera en conectar electricidad nuclear a la red con uranio enriquecido al 5%. Hoy, ese mismo principio impulsa reactores que generan el 10% de la electricidad del planeta. Pero, ¿cómo produce el uranio tanta energía? El proceso arranca en minas ubicadas en regiones remotas como el desierto de Australia, las estepas de Kazajistán o los escudos rocosos de Canadá, que juntas producen el 70% del uranio mundial. El uranio se encuentra en minerales como la uraninita o pechblenda, a menudo en concentraciones bajas, entre el 0,1 y el 2%. Las minas pueden ser a cielo abierto, donde excavadoras gigantes remueven capas de tierra para acceder al mineral, o subterráneas, con túneles que descienden cientos de metros. En algunos casos se emplea la lixiviación in situ. Se inyectan soluciones químicas como ácido sulfúrico o carbonatos en depósitos subterráneos para disolver el uranio, que luego se bombea a la superficie a través de pozos. El mineral extraído se transporta a plantas de procesamiento cercanas, donde se tritura en partículas del tamaño de arena gruesa para facilitar la extracción del uranio. Luego se mezcla con ácidos o álcalis en grandes tanques de acero, un proceso que separa el uranio de otros minerales como hierro o cuarzo. El resultado es un polvo amarillo brillante conocido como yellow cake o óxido de uranio, que contiene aproximadamente un 80% de uranio puro. Este material tiene una radiactividad baja, pero su manipulación requiere trajes protectores, máscaras y sistemas de ventilación para evitar la inhalación de partículas. Una tonelada de este material puede generar tanta energía como varios millones de toneladas de carbón. El yellow cake se envía a plantas de conversión, donde se transforma en hexafluoruro de uranio, un compuesto que puede convertirse en gas a temperaturas moderadas, ideal para el enriquecimiento.
El proceso comienza con la purificación del yellow cake para eliminar impurezas como sulfuro, magnesio o trazas de otros metales, mediante disoluciones químicas y filtraciones en equipos de acero inoxidable resistentes a la corrosión. El uranio purificado se mezcla con ácido fluorhídrico y se calienta en reactores sellados para formar hexafluoruro de uranio, un compuesto volátil que pasa de sólido a gas a unos 56 grados Celsius. Este compuesto se almacena en contenedores cilíndricos de acero diseñados para resistir su naturaleza corrosiva, ya que reacciona con el agua formando compuestos tóxicos. Las plantas de conversión operan bajo estrictas normas de seguridad, con sistemas de ventilación avanzados y sensores que detectan cualquier fuga. El hexafluoruro de uranio puede formar cristales verdes a temperatura ambiente, un fenómeno que los técnicos llaman nieve nuclear por su textura y color distintivos, aunque su manipulación siempre requiere equipos especializados. El enriquecimiento es el paso más crítico. Aquí, la proporción de uranio 235 se eleva hasta un máximo del 5% para reactores comerciales. Las centrifugadoras de gas son el método principal. Funcionan en el interior de cámaras al vacío para minimizar la fricción, y el hexafluoruro de uranio gaseoso se inyecta en su interior, donde la fuerza centrífuga aprovecha la diferencia de masa entre los dos isótopos para separarlos. El uranio 235 enriquecido se recoge en corrientes separadas, mientras que el uranio 238 resultante, más pesado y menos reactivo, se almacena para usos como blindajes o contrapesos en aplicaciones industriales. Las centrifugadoras operan en cascadas con cientos o miles de máquinas conectadas en serie, cada una refinando el uranio un poco más. Estas instalaciones son silenciosas, pero la velocidad de rotación genera un zumbido apenas perceptible, y cualquier desbalance, incluso de miligramos, puede dañarlas. Por ello, se monitorean con sensores sísmicos y sistemas de control que ajustan su velocidad en tiempo real. Instalaciones modernas como las de Europa tienen cascadas que ocupan edificios enteros y funcionan sin interrupción durante décadas. Todo el proceso está supervisado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, que garantiza que el enriquecimiento se destine exclusivamente a fines civiles y pacíficos. El gas hexafluoruro de uranio se convierte mediante reacciones químicas controladas en un polvo muy fino llamado óxido de uranio. Ese polvo se prensa en moldes para formar pequeñas pastillas cilíndricas del tamaño de una moneda, de 1 centímetro de diámetro y unos 7 gramos de peso. Luego se cuecen en hornos especiales a unos 1000 grados Celsius durante varias horas, obteniendo un material muy denso y resistente, capaz de soportar el calor y la radiación del reactor sin descomponerse. Cada pastilla pasa por controles de calidad rigurosos. Rayos X detectan grietas microscópicas que podrían afectar la fisión. Escáneres láser miden dimensiones con precisión de micras, asegurando uniformidad. Espectrómetros analizan la composición química para confirmar que no haya impurezas como trazas de boro o carbono, que puedan interferir con la reacción nuclear. Una sola pastilla puede liberar tanta energía como una tonelada de carbón. Las pastillas se insertan en tubos de circonio, un metal plateado que resiste el calor y la corrosión y que permite el paso de neutrones sin absorberlos, una propiedad esencial para la fisión. Cada varilla, de unos 4 metros de largo, contiene unas 400 pastillas apiladas con precisión por robots equipados con sistemas de visión artificial. El proceso se realiza en cámaras selladas con sistemas de filtración de aire que eliminan partículas microscópicas. Una vez llenas, las varillas se sellan herméticamente mediante soldadura láser, que crea un cierre perfecto sin fisuras. Las varillas se agrupan en ensamblajes de combustible, estructuras que contienen decenas de varillas dispuestas en una rejilla metálica de aleaciones resistentes como el acero inoxidable o el zircaloy. Cada rejilla, con un peso de unos 500 kilogramos, requiere más de 100.000 soldaduras individuales, cada una verificada por ultrasonido para garantizar su integridad. Cada rejilla está diseñada con patrones geométricos precisos para optimizar el flujo de neutrones y refrigerante en el reactor. Antes de salir de la fábrica, los ensamblajes se someten a pruebas exhaustivas. Balanzas de alta precisión verifican que contengan la cantidad exacta de uranio con tolerancias de apenas unos gramos.
Pruebas de vibración simulan las condiciones extremas del reactor, asegurando que las varillas no se desplacen durante la operación. Escaneos ultrasónicos detectan defectos internos como microfisuras en las soldaduras o desalineaciones en las pastillas. Análisis químicos confirman la pureza del uranio, mientras que pruebas de presión verifican la resistencia de los tubos de circonio. Un ensamblaje puede generar electricidad suficiente para abastecer 100 hogares durante un año, manteniendo luces, electrodomésticos y dispositivos electrónicos en funcionamiento. En esta etapa, el combustible emite tan poca radiación que los trabajadores pueden manipularlo con guantes y máscaras básicas, un contraste sorprendente con la potencia que desatará dentro del reactor. En la central nuclear, los ensamblajes se colocan en el núcleo del reactor donde la fisión nuclear cobra vida. Un reactor típico aloja 480 ensamblajes, sumando un total de 5.760 varillas suficientes para alimentar una ciudad pequeña. Durante la fisión, los átomos de uranio 235 se dividen al ser impactados por neutrones, liberando calor y nuevos neutrones que perpetúan una reacción en cadena. La energía liberada por un solo átomo es millones de veces mayor que la obtenida al quemar un átomo de carbono. Para que la reacción no se descontrole, se utilizan barras de control fabricadas con materiales como boro o carmío, que absorben neutrones y actúan como frenos. El núcleo está rodeado por muros de concreto reforzado de hasta 2 metros de grosor, diseñados para resistir terremotos, inundaciones o incluso el impacto de un avión. Sistemas automáticos monitorean continuamente la temperatura, la presión y la actividad de neutrones, apagando el reactor ante cualquier anomalía. El calor generado por la fisión hierve agua, creando vapor a alta presión que se canaliza a una sala de turbinas. Esta sala, a menudo del tamaño de un estadio, alberga turbinas gigantes conectadas a un generador que transforma su movimiento en electricidad. Un solo reactor puede producir más de 750 megavatios, suficiente para abastecer a 500.000 de hogares, comparable a iluminar una ciudad como Valencia o Sevilla. A diferencia de las plantas de carbón, los reactores nucleares operan con emisiones de carbono prácticamente nulas, lo que convierte a la energía nuclear en una herramienta clave frente al cambio climático. Tras aproximadamente un año en el reactor, las varillas de combustible se agotan. Sin embargo, siguen siendo intensamente calientes y radioactivas, lo que exige un manejo cuidadoso. Se retiran del núcleo mediante brazos robóticos y se trasladan a piscinas de enfriamiento dentro de la propia central. Estas piscinas, con 8 metros de agua pura, actúan como refrigerante y barrera contra la radiación. El agua se mantiene cristalina mediante sistemas de filtración avanzados y se monitorea con sensores que detectan cambios en la radioactividad o la temperatura. Las varillas permanecen allí al menos 10 años, periodo en el que su calor y radioactividad disminuyen de forma significativa. Un fenómeno curioso ocurre en estas piscinas. El agua emite un leve brillo azul debido a la radiación de Cherenkov, causada por partículas cargadas que se mueven más rápido que la luz en el agua. Aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, es completamente inofensivo. Tras años en las piscinas, las varillas se transfieren a contenedores secos, estructuras robustas de acero y hormigón que almacenan el combustible durante décadas. Estos contenedores están construidos para resistir condiciones extremas como terremotos o impactos, y se apilan en sitios seguros dentro de las centrales o en instalaciones especializadas. La gestión a largo plazo de los residuos nucleares es un campo de investigación activa. Los científicos trabajan en repositorios geológicos profundos, excavados a 500 metros o más en formaciones rocosas estables, como granito o sal, para garantizar que los residuos queden aislados durante miles de años. Proyectos como el de Yucca Mountain en Estados Unidos o el de Onkolo en Finlandia están diseñados para funcionar con seguridad al menos 10.000 años. La energía nuclear sigue siendo una de las opciones más prometedoras para un futuro sostenible,
Con altos estándares de seguridad, supervisión internacional rigurosa y una generación de residuos comparativamente pequeña, produce electricidad constante con emisiones de carbono prácticamente nulas. Con inversiones en nuevas tecnologías y soluciones de almacenamiento cada vez más avanzadas, la energía del átomo puede seguir iluminando el mundo de forma clean, segura y confiable. Y así es como se produce el uranio enriquecido.